Bien, niños, bienvenidos a esta clase de hoy día en donde vamos a compartir un tema muy importante sobre lo que es la aplicación, sobre lo que es el software o sobre lo que es el programa Microsoft Excel. Este Microsoft Excel, me imagino que la mayoría sí lo conoce y han de tener la experiencia de haber trabajado, manipulado esta aplicación. Profe, Dígame, John. ¿me puede dar unos minutos que tengo que hacer algo? Sí, correcto, no hay problema. Gracias. Entonces, como le decía, esta aplicación es la que nosotros vamos a iniciar en este segundo parcial. Entonces, espero que con la misma dinámica, el mismo entusiasmo y las ganas de seguir aprendiendo, pues, bien. Entonces, el contenido que tengo preparado para ustedes en esta clase de hoy día, vamos a tener en este caso qué es Excel y para qué nos sirve, cuál es el entorno de este programa, de esta aplicación, las diferentes hojas de cálculo que, que existen o las más conocidas, y vamos también a tener unos ejercicios básicos en esta aplicación. Entonces, no es difícil, no es complicado. Se vuelve difícil y se vuelve complicado cuando no le presto atención o no tengo el interés de seguir aprendiendo. Entonces ya depende de ustedes de que le presten toda la atención posible y que así mismo, pues, vuelvo y repito, estén con ese entusiasmo de seguir aprendiendo. Entonces, ¿qué es Excel y para qué nos sirve el Excel? Normalmente, Excel pertenece a una familia de programas Buenas tardes. llamada lo que es el Microsoft Office. Este Microsoft Office tiene varias versiones con respecto a sus programas. Acá tengo un ejemplo de lo que es el Excel 2013, pero ya en nuestra actualidad ya existe el Excel 2016, el Excel 2019. Entonces, tomo como referencia el 2013 porque es el más básico, el más sencillo, ¿sí? Con respecto al 16 y al 19. Entonces, Excel es una aplicación, ¿sí? Es una aplicación. Y cuando yo digo aplicación, también puedo decir que Excel es un software o que Excel es un programa. A Excel se lo identifica o se lo conoce como un tipo de hoja de cálculo. Otras personas le solemos llamar hoja electrónica. Como ustedes lo quieran definir, es válido. Hoja de cálculo o también hoja electrónica. Igual se está refiriendo a lo mismo. Esta hoja de cálculo forma parte, como se lo dije, del Microsoft Office. Y el Microsoft Office ya conocemos y sabemos que es un paquete de programas. En este Office viene incluido lo que es el Word, el Excel, PowerPoint, etcétera. Y ya eso ya lo vimos en clases anteriores. Se utiliza para calcular, para analizar y para gestionar datos. Calcular porque nosotros en Excel aplicamos lo que se conocen fórmulas o funciones.
Analizar, porque vamos en este caso mediante un gráfico a analizar los resultados y a gestionar sus datos, en este caso los resultados que voy a obtener. Sirve para realizar diversas operaciones. Estas operaciones aritméticas, matemáticas, financieras, administrativas, físicas, químicas, etcétera. Diferentes operaciones que yo puedo aplicar acá en Excel. Desde la más sencilla hasta una más compleja. Una más sencilla, ¿cuál podría ser? Una suma, una resta, una multiplicación, una división. En otras palabras, las operaciones aritméticas básicas. Esas serían las más sencillas. Las más complejas es cuando ya nosotros aplicamos una función para realizar una ecuación matemática, un cálculo financiero, un cálculo de ingeniería, en fin, cosas que quizás a nosotros eh, no se nos vienen a la mente en este momento, pero de que son muy importantes conocer y saber. Excel me va a permitir también elaborar lo que son gráficos estadísticos. Y mediante estos gráficos estadísticos, yo voy a analizar, ¿sí? Y a comprender los resultados. Por ejemplo, ustedes ya pasaron por un semestre donde participaron en un evento donde tuvieron que realizar un artículo científico. Y ese artículo científico, en este caso, nosotros tenemos que llevar de la mano lo que es la parte de los gráficos estadísticos como resultado. ¿Por qué? Porque en el artículo científico yo tengo que aplicar encuestas y esa encuesta yo la presento en una tabla o la presento en un gráfico estadístico. ¿Sí? Entonces, para eso nos va a servir o nos va a ayudar lo que también es el Excel. Permítame un ratito, por favor. Bien, disculpen la interrupción, por favor. Vamos a seguir. Entonces, Excel es una hoja de cálculo o son varias hojas de cálculo que se crean en un mismo archivo. ¿Por qué digo un mismo archivo? Porque nosotros cuando trabajamos en Excel, nosotros trabajamos en lo que se conocen como libro, ¿sí? Como libro. Entonces, por defecto, cuando yo abro el Excel o ejecuto el Excel, en la barra de título me dice libro 1 Microsoft Excel. Entonces, quiere decir que ese libro 1 va a contener un sinnúmero de hojas de cálculo o haciendo como una relación con el que ya vimos, el Microsoft Word. Microsoft Word, en un archivo nosotros podemos tener un sinnúmero de páginas. Excel es algo similar, solo que acá se le llama libro y que ese libro va a contener un sinnúmero de hojas de cálculo.
Entonces, el libro no es más que un archivo de Excel y que está compuesto por un conjunto de hojas de cálculo con la extensión XLSX. Entonces, pregunta de evaluación. ¿Con qué extensión se guardan los archivos de Excel? Entonces, ¿ustedes qué tendrían que responder? Con la extensión XLSX. Con esta extensión se guardan los archivos de Microsoft Excel. ¿Sí? Ahora, cuando estuvimos trabajando en Word y estuvimos en lo que es la inserción de tablas, yo les dije a ustedes de que una tabla está compuesta por columnas y filas. Las columnas van ¿de qué forma? ¿Quién me lo dice? ¿Quién se acuerda? Verticalmente, ingeniero. Correcto, Daniel. Vertical. ¿Y las filas de qué forma van? Horizontal. 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 Horizontales. Correcto. Horizontal. Muy bien. Muy bien. Ahora, la intersección o la unión, se podría decir, de una columna con una fila, ¿qué forma? Una celda. Correcto. Muy bien, Daniel. Una celda. Exacto. Entonces, miren, una hoja de cálculo en Excel es demasiado o extremadamente amplia, grande. ¿Qué filas? Tiene 1.048.576. Ese es el valor de cuántas filas tiene una hoja de cálculo de Excel. 1.048.576. Y columnas tienen total 16.384 columnas. Entonces, por eso le digo, la hoja de cálculo de Excel es extremadamente amplia, grande. Ahora, las filas en una hoja de Excel se las identifica con los números naturales. ¿Cuáles son esos números naturales? 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Tal y como lo vemos aquí en esta ventanita. Usted aquí en esta parte donde yo voy a colocar, aquí dice, miren, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hacia abajo pare de contar. Entonces, la primer fila en Excel es el número 1. La última fila de Excel es la 1.048.576. Entonces, las filas se representan por los números y las columnas se representan por las letras del alfabeto, de la A a la Z. Entonces aquí tenemos la A, la B, la C, la D y etcétera. Y sigue de contado por allá. Pero ustedes me han de decir, las letras del alfabeto nomás son, ¿cuántas son? 28, 29. ¿Y por qué existen 16.384 columnas? ¿Por qué? Porque cuando llegamos, dice uno, a la última columna o a la última letra del alfabeto, que en este caso sería la Z, ¿verdad? De allí en adelante comienza una combinación de las letras del alfabeto. La siguiente columna, después de la Z, sería la combinación A, A. Luego la A, B, hasta que llegue a la AZ, ¿sí? Después la AZ, ahora se comienza a combinar la B. Asimismo, la BA, la BB, hasta que llega a la BZ. Y ahí se comienza a combinar la C. Luego se comienza a combinar la D y así sucesivamente. Entonces,
Por eso existen 16.384 columnas en una hoja de cálculo acá en Excel. ¿Sí? Entonces, eso de allí, ténganlo muy en claro, anótenlo por ahí en un cuadernito, qué sé yo, porque puede ser pregunta de evaluación. ¿Cuántas filas tiene Excel? ¿Cuántas columnas tiene Excel? Las filas se identifican por quién, por los números. Las columnas se identifican por quién, por las letras del alfabeto. ¿Con qué extensión se guardan los archivos de Excel o las hojas de cálculo de Excel? Con XLSX, ¿sí? Entonces miren que son preguntas tan sencillitas, ¿sí? Que ustedes tienen que conocer, que tienen que ya aprendérselo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Quería acotar nomás, ingeniero, que si hablamos de las letras, la última letra sería o la última, sí, digamos, sería XFFD. Correcto, esa es la última combinación, la última columna. Sí, correcto, Daniel. Muy bien. ¿Algo más, por favor, que quieran preguntar o acotar así como su compañero? Bueno, entonces seguimos. Ahora tenemos lo que es el entorno de Excel. O yo también le digo la interfaz de Excel. Aquí hay que identificar ciertas cosas que son muy importantes. La barra de título, como se lo dije antes, es la que me está indicando el nombre del libro, en este caso el libro 1. La barra de acceso rápido, que aquí es donde van a encontrar iconos como los que están aquí a los lados, ¿sí? Ahí van a encontrar el de guardar, abrir, vista preliminar, la, la opción de pestañas, que es el archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar, vista, etcétera. Normalmente esto de acá, nosotros le decimos menú, ¿sí? Pero ahora se la identifican por pestañas. La cinta de opciones, que son todos estos iconos que nos van a ayudar para nosotros poder realizar una actividad. El cuadro de nombres, el punto 5, aquí dice K4. Esto es muy importante. Este cuadro de nombre es el que me está indicando el nombre de la celda acá en Excel. Si ustedes se dan cuenta, Excel está compuesto por columnas y filas, pero la intersección de ellas dos forman a lo que es la celda. Entonces, ustedes en Excel van a encontrar puros recuadros y cada recuadro es una celda y esa celda tiene un nombre. Entonces, por ejemplo, si aquí nos dan el ejemplo de K14, ¿qué quiere decir? Que esta celda se encuentra en la columna K y en la fila 14. Bueno, aquí tenemos solamente hasta el 12, ¿sí? Por la imagen, pero es hasta la fila 14, ¿sí? En la columna K de la fila 14. Luego tenemos lo que es la barra de fórmula, también algo muy importante. Esta barra de fórmula es la que me va a permitir que yo visualice lo que estoy escribiendo en la celda, ¿sí? O si escribo en la barra de fórmula, se visualiza en la celda que yo tengo activada. Entonces ya cuando comencemos a practicar, ustedes se van a dar cuenta. La barra de desplazamiento, que es para, en este caso, avanzar con respecto a las hojas que yo tenga agregadas. 8, las hojas. Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo dice hoja 1, hoja 2, hoja 3. Y aquí vamos a encontrar este icono. Este icono que está aquí a los lados de hoja 3 dice insertar hoja. Es para agregar una cuarta hoja o una quinta hoja y así sucesivamente. O puede que en su Excel no encuentre este icono y solamente encuentre el signo más. Si encuentra el signo más, entonces quiere decir que dando clic aquí, yo voy a agregar una nueva hoja. Puede que en su Excel no aparezca o no se le muestre la hoja 2 y la hoja 3.
solamente hoja 1. Pero si usted quiere agregar una nueva hoja, tiene que darle clic en el signo más. Y ahí le va a mostrar hoja 2. Si vuelve a dar clic en el signo más, hoja 3 y así sucesivamente. Vista, el punto 10, vista de cuadrícula, vista de impresión. Luego tenemos lo que es el zoom, la lupa. Tenemos el menos y el más, que es para qué. Para hacerle un zoom, para acercar o para alejar la ventana, ¿sí? O la zona de trabajo, en este caso de Excel. Y luego, como punto 12, la barra de estado, ¿sí? Entonces, miren que la interfaz o el entorno de Excel es algo muy sencillo de reconocer, más que todo la cinta de opciones. En la cinta de opciones, si ustedes se dan cuenta, esto es algo parecido a lo que fue Microsoft Word, ¿sí? Cambiar tipo de letra de tamaño, el estilo, colocar borde, colocar color de fondo, color al texto, hacer más grande y más pequeño el texto, eh, justificar, alinear, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay cosas que aquí en Excel ya ustedes la conocen porque vieron Word. Entonces se le va a hacer sencillo. Entonces, normalmente esto es el entorno de Excel o esta es la interfaz gráfica del programa de Excel. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta parte, por favor? ¿Me confirman, por favor? Bien, sigamos entonces. Bien, ¿cuál es la diferencia entre función y fórmula? Cuando iniciamos yo les dije que Excel trabaja con fórmula y con funciones, operaciones aritméticas, matemáticas. Entonces, aquí sí quiero que quede algo bien en claro, ¿no? Una función y una fórmula en Excel se parecen, pero no son iguales, ¿sí? Una fórmula en este caso es una ecuación que el usuario escribe. O sea, en este caso nosotros, ¿verdad? Nosotros escribimos una ecuación o nosotros escribimos una fórmula. ¿Para qué la escribimos? Para obtener un resultado. Yo quiero saber la suma de varias cantidades, entonces yo escribo la fórmula. Mientras que una función es una fórmula predefinida. Esta fórmula predefinida viene con el programa. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero aplicar una fórmula predefinida llamada función en Excel, yo lo que hago es irla a buscar, insertarla y modificar los valores que se encuentran en esa función. ¿Sí? Entonces, muy, muy claro que quede, por favor, ¿ah? La fórmula es una ecuación escrita por el usuario para obtener un resultado. Y la función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Estas fórmulas predefinidas, llamadas función, vienen ya con el programa. Entonces, una fórmula es una ecuación, ¿verdad? Que realiza operaciones sobre los datos de una hoja de cálculo. Las fórmulas sirven para realizar operaciones matemáticas como, por ejemplo, las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicar, dividir, ¿sí? O realizar comparación del contenido en una tabla, que eso también lo vamos a ver un poco más adelante, cuando ya apliquemos fórmulas. Entonces, miren que aquí tenemos un ejemplo de lo que es una fórmula.
Tengo 4 valores: 40, 50, 82 y 31. Yo quiero sumar los 4 valores. Yo lo puedo hacer mentalmente, o puedo utilizar una calculadora, o puedo utilizar la calculadora del celular, la calculadora del computador. Pero si estoy trabajando en Excel, ¿para qué voy a utilizar esas herramientas si yo con una fórmula lo puedo hacer también acá? Ahora, algo que quiero que se graben es que toda fórmula que yo voy a escribir en Excel siempre inicia con el signo igual. ¿Sí? Este signo igual no debe de faltar cuando yo voy a escribir una fórmula. Si no está el signo igual y yo solamente escribo B1 más B2 más B3 más B4, Excel me lo va a tomar como un texto cualquiera. Pero si yo le coloco el signo igual al inicio, entonces Excel me va a identificar o va a reconocer que yo voy a escribir una fórmula. ¿Sí? Entonces, pero muy en claro, por favor, que quede esto. Toda fórmula en Excel comienza o inicia con el signo igual. Si no le coloco el signo igual, Excel me va a tomar como un texto cualquiera lo que yo escriba. Pero si coloco el signo igual, Excel me va a reconocer que yo voy a escribir una fórmula o que he escrito una fórmula. Bien, entonces, aquí yo estoy aplicando una fórmula. Estoy sumando el 40, el 50, el 82, el 31. Pero ustedes me van a decir, pero yo no estoy sumando el 40, el 50, el 82 y el 31. Porque ha colocado el B1, B2, B3, B4. Nosotros acá en Excel trabajamos con los nombres de las celdas, como se lo dije antes. Acá yo no voy a sumar 40, 50, 82, 31. Voy a sumar es lo que se encuentra en esa celda. En la celda de la columna B, fila 1, en este caso en B1, está el valor de 40. Como quien dice, B1 equivale a 40, B2 equivale a 50, B3 equivale a 82, B4 equivale a 31. ¿Sí? Entonces, yo debo de escribir mi fórmula con los nombres de las celdas, no con los valores que yo tenga escrito o que haya ingresado. Eso de ahí, ténganlo bien en cuenta. Bien, preguntas hasta aquí, por favor. Miren que cada lámina estoy diciendo que me hagan preguntas, por si acaso no esté claro algo. Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí entonces? Sigamos. Una función, ya lo dijimos, que es una fórmula predefinida. La función son pequeñas macros prediseñadas para realizar cálculos utilizando valores específicos que se lo denominan argumentos. Y estos argumentos deben de ir entre paréntesis. Los argumentos se ejecutan de acuerdo a la estructura de la fórmula, siguiendo la secuencia específica, que es lo que nosotros tenemos que aprender a escribir. Las funciones que no tienen argumentos necesitan acompañarse de paréntesis vacíos. Entonces, miren que acá tengo el mismo ejemplo, con los mismos valores, 40, 50, 82, 31. Pero acá yo voy a aplicar una fórmula
empleando una función. ¿Cuál es la función que yo estoy aplicando en esta fórmula? ¿Quién me lo dice? La función suma, ingeniero. Correcto, muy bien. La función suma. ¿Sí? Esta palabrita suma, cuando yo le escribo, estoy indicándole al Excel que voy a aplicar una función. ¿Sí? Y como me dice que tienen que tener argumentos, los argumentos en este caso son los nombres de las celdas y que deben de ir entre paréntesis, como normalmente está acá. ¿Sí ven? Ahora, ¿en qué se diferencia la fórmula anterior con esta fórmula? La fórmula anterior, yo estoy sumando B1 más B2 más B3 más B4. Estoy haciendo una suma sucesiva. Pero en este tipo de fórmula, yo estoy tomando de las cuatro celdas que tengo, B1, B2, B3, B4, yo solamente voy a tomar dos celdas, ¿sí? B1 y B4. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al Excel que me sume de la celda B1, en este caso, del 40, hasta, estos dos puntos, por favor, no se me olviden, estos dos puntos significan hasta B4. ¿Quién es B4? 31. ¿Sí? Y no es que Excel solamente me va a decir que está sumando 40 más 31. No. Aquí yo le estoy indicando al Excel que me sume todo lo que esté desde B1 hasta B4. ¿Y qué es lo que está desde B1 hasta B4? 40, 50, 82 y 31. ¿Sí? Entonces, esta es una fórmula, se podría decir, más simplificada que la anterior. Porque la anterior yo tenía que estar colocando todas las celdas, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, etcétera. ¿Sí? Pero con esta fórmula yo lo que hago es simplificar algo tan extenso, hacerlo más pequeño o reducirlo. Pero debo de utilizar la función suma. ¿Sí? Si yo no escribo suma, entonces el Excel no me va a hacer nada. Me va a tomar desde que B1 hasta B4, pero ¿qué cosa? ¿Qué está haciendo? Entonces, de ley, tengo que colocar la función suma. Y aquí yo estoy aplicando función y estoy aplicando fórmula. ¿Sí? Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? No hay En sí, preguntas. profe, la fórmula que se muestra en pantalla es la suma de las cuatro, ¿cómo se llama? Las cuatro celdas. Correcto, de las cuatro celdas. Yo aquí tenía B1 más B2 más B3 más B4. Pero acá, aplicando la función suma, entonces yo solamente coloco o tomo el primer valor o la primer celda de donde voy a sumar y luego la última celda hasta donde yo voy a sumar. ¿Sí? Entonces sería ¿Estamos? como la anterior, pero esta sería más simplificada. Exacto. Más simplificada yo. Correcto. Muy bien. Sigamos entonces. Diferentes hojas de cálculo. En clases pasadas yo le hablaba de lo que es el software gratis o gratuito o del software libre. Al hablar de software libre, yo me voy a encontrar con estas dos partes, el OpenOffice y el LibreOffice. El LibreOffice o el OpenOffice
es como que si yo dijera Microsoft Office. Existe la hoja de cálculo llamada Cal, ¿sí? Que viene de cálculo. Entonces, esta hoja Cal pertenece a lo que se conoció como OpenOffice y que en la actualidad se lo conoce como LibreOffice, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo en la pantalla. Miren que esta es la hoja de cálculo de OpenOffice llamada Cal, tal y como lo dice aquí. Ahí dice OpenOffice Cal, ¿verdad? Y tenemos nuestra hoja de cálculo similar a la de Excel. Tiene los números para identificar las filas y tiene las letras del alfabeto para identificar en este caso lo que son las columnas. Podemos ingresar valores, podemos crear tablas, podemos crear gráficos estadísticos, en fin. Todo lo que tiene Excel también lo tiene en este caso el Cal, que es también una hoja de cálculo, ¿sí? Pero la diferencia que Microsoft, Microsoft Excel pertenece a la empresa Microsoft, es una empresa privada donde hay que pagar por su licencia. En cambio acá, lo que es el LibreOffice, el Cal, es gratuito. Usted lo puede descargar de internet, lo instala en su casa, en su máquina y listo. Y no le pide licencia, no le pide clave ni nada. Por eso se lo llama software gratis o software libre. Otra hoja de cálculo es la conocida como GNumeric. GNumeric, ¿sí? Es una hoja de cálculo también utilizada en lo que es Linux. Y Linux conocemos que es un software gratuito, un software libre, ¿sí? Y mira acá también, asimismo, tenemos los números para identificar las filas, las letras para identificar las columnas. Puedo ingresar a hacer cálculos en esta hoja, puedo tener un gráfico estadístico, etcétera. Y las herramientas que usualmente conocemos como nuevo, abrir, guardar, cortar, copiar, pegar, hacer, rehacer, etcétera. Entonces también esta de acá, la GNumeric, es una hoja de cálculo también. Y la hoja de cálculo del Google Drive. Esta hoja de cálculo de Google Drive se la maneja bajo la cuenta de Gmail. Si usted tiene una cuenta de Gmail, un correo electrónico de Gmail, entonces usted tiene esta hoja de cálculo. Pero ¿qué pasa? Esta hoja de cálculo se maneja bajo lo que es el Internet. Para poder acceder a la hoja de cálculo del Google Drive, entonces necesito del servicio de Internet para poder acceder a mi correo y por medio de mi correo ingresar y poder trabajar en esta hoja de cálculo. Entonces, puedes crear hoja de cálculo, se pueden editar y también puedo colaborar en ellas donde yo me encuentre. La ventaja de este Google Drive o de esta hoja de cálculo del Google Drive es que permite la parte colaborativa. Usted le envía el link a 2, 3, 4, etcétera personas y todas ellas en tiempo real, vía online, van a poder trabajar en el mismo archivo. O sea, pueden compartir, ¿sí? Se la puede compartir. Lo que no podemos hacer con Microsoft Excel, porque Microsoft Excel en este caso, pues, eh, es un programa que se instala en el computador y que solamente usted lo puede trabajar en su máquina. No puede compartir ese archivo como lo hace en este caso el Google Drive de la hoja de cálculo. Y tiene, se podría decir,
las mismas herramientas. Usted aquí puede ingresar, puede hacer fórmulas, funciones, insertar gráficos estadísticos, imágenes, etc. Entonces, esta es otra herramienta, ¿sí?, que usted puede aplicar para cualquier tarea o cualquier actividad si no tiene el Microsoft Excel instalado en su máquina. Bien, preguntas, por favor. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Bien. Les voy a compartir algo en el grupo, por favor, que me han hecho llegar acá en la institución para que ustedes ingresen cuando tengan un espacio y puedan participar. ¿Están ahí o se fueron? Aquí estamos, ingeniero. Sí, ingeniero. Ah, yo pensaba que se habían ido. ¿Qué? Es un evento eso, ingeniero, ese mensaje. Que no he entrado. A mí le enviaron aquí al grupo de docentes del ICSU que quieren que se los comparta con los estudiantes, por eso le pasé. Bien, entonces niños, estamos claros hasta acá, por favor, ¿verdad? Bien, entonces vamos a la parte ya más práctica. Voy a dejar de compartir para en este caso entrar a la parte práctica y comenzar con ciertos ejemplos de ejercicios básicos aplicando fórmulas. Bien, entonces estamos en la hoja de cálculo de Excel. Esta hoja de cálculo, como se lo estaba mencionando anteriormente, tiene sus características propias e importantes. Cuando usted ejecuta Excel y crea un libro en blanco, por defecto, la primer celda que se le muestra activa es la A1, tal y como lo estamos viendo aquí. Miren, esta celda que está aquí es la que se le está, como quien dice, mostrando activa. Y aquí en la barra de nombre dice A1, ¿sí? Entonces le está diciendo que la celda que está activa es la A1. Si yo le doy clic, por ejemplo, por acá, miren que ya cambia. Dice que está activa o seleccionada la celda G5. ¿Por qué? Porque estamos en la columna G y fila 5. Si yo me voy un poco más acá, me dice que ahora está activa la celda L18. ¿Por qué? Porque estoy en la columna L, la fila 18. Entonces, yo no voy, en este caso, a trabajar con los nombres
o con los valores que yo ingrese. Voy a trabajar son con los nombres de la celda, ¿sí? Entonces, siempre ustedes van a tener que trabajar con los nombres de la celda. Por ejemplo, si yo, vamos a hacer el ejercicio que estaba en la diapositiva. Estaba 40, estaba 50, 82 y 31, ¿verdad? Los mismos valores voy a trabajar. Entonces, si yo quiero sumar estos valores, yo no voy a decir, por ejemplo, 40, el más, porque voy a sumar, más 50, más 82, más 31. Si yo escribo de esa manera, el Excel me lo toma como un texto cualquiera. Pero si yo le antepongo el signo igual, entonces Excel me va a reconocer eso de allí como una fórmula. ¿Cuánto dio el resultado? 203. ¿Si se dan cuenta? 203. ¿Qué quiero llegar para que ustedes entiendan esta parte? Que yo, al momento de decir que voy a sumar B1 más B2 más B3 más B4, miren, da el mismo resultado, 203. Pero ¿qué pasa? Si a mí me dicen que cambie o que modifique uno de estos valores, por ejemplo, en vez de que sea 31, que sea 90, ¿cuál de los dos resultados ustedes piensan que se va a modificar? Pregunto. ¿Qué me dicen ustedes? El de arriba. El de arriba. ¿Por qué el de arriba? La resultado de abajo usó la función sumar, ingeniero. Vamos a ver. Correcto. Miren que el de arriba se modificó. ¿Por qué se modificó el de arriba? Porque yo estoy trabajando con los nombres de las celdas. ¿Sí? Con los nombres de las celdas. En cambio, acá abajo, para que se muestre el 262, entonces yo tendría que borrar aquí 31 y colocar 90. ¿Sí ven? Entonces, por eso le digo, en las fórmulas en Excel, yo no puedo trabajar con las cantidades. ¿Sí? Yo tengo que trabajar es con los nombres de las celdas. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo modificar. Por ejemplo, este 40. Yo le digo que no es 40, es 15. Automáticamente, cuando escriba y presione Enter, ese 262 se modifica. ¿Sí? 782 no es 82, es por ejemplo 35. Escribo 35, presiono Enter y ese resultado se vuelve a modificar. ¿Sí? Estamos. Bien. Entonces, aquí hemos aplicado la fórmula que estaba en el ejemplo en las diapositivas, ¿verdad? Ahora, vamos a aplicarlo utilizando la función suma. En la función suma, ¿qué nos decía? Igual, escribimos la palabra suma. Mire que cuando yo comienzo a escribir la palabra suma, se me despliega este menú contextual
¿sí? Y aquí aparece suma. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le doy doble clic y automáticamente me aparece el paréntesis. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que yo debo de colocar entre paréntesis? En este caso, B1, ¿verdad? Dos puntos y luego el último valor, en este caso, pues ya como ya modifiqué, sería 90, que es B4. Cierro paréntesis y ya tengo la fórmula que estaba como ejemplo. Igual suma B1, dos puntos, B4, ¿verdad? Presiono Enter y me dice que el resultado es 190, igual que el que está acá arriba. ¿Sí? Ahora, como ya tengo dos fórmulas aquí, yo voy a escribir o a modificar un valor, ¿sí? Por ejemplo, aquí donde está 90, yo voy a escribir, por ejemplo, 150, ¿sí? Cuando escribo 150, y como ya las fórmulas están hechas o realizadas, entonces automáticamente se va a ver reflejado el cambio en estos resultados. Presiono Enter, después de haber escrito 150, y me dice que el resultado es 250. Miren que las dos fórmulas automáticamente se ejecutaron. ¿Sí? Si yo donde está el 15, no es 15, yo voy a colocar, por ejemplo, 1000. Coloqué 1000 o escribí 1000, ¿verdad? Al momento que presiono Enter, las dos fórmulas se modifican. ¿Sí? Ahora, imaginémonos que yo no quiero aplicar fórmulas para obtener esta suma. Yo no quiero aplicar fórmulas para obtener esta suma. Existe en Excel lo que se conoce como suma automática o autosuma. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Para no escribir fórmula, yo voy a seleccionar todos los datos, ¿sí? Las cuatro cantidades que están aquí, yo lo que hago es que la selecciono. Vengo a la parte superior, aquí donde está la E, esta E que es como media especial, ¿se dan cuenta? Dice suma automáticamente. El total aparecerá después de las celdas seleccionadas. Si le doy clic a esa E, miren, el resultado se mostró acá abajo. Y es el mismo resultado que yo tengo acá. ¿Sí? Si yo cambio uno de estos cuatro valores, si yo cambio uno de estos cuatro valores, estos resultados, estos tres resultados, también van a cambiar. ¿Sí? También van a cambiar. Entonces, donde está el 35, yo voy a colocar, por ejemplo, 80. Escribo 80, presiono Enter y miren, los tres resultados se vieron afectados. Como quien dice, se modificaron. ¿Sí? Se modificaron. Entonces, aquí a ustedes yo ya les estoy enseñando a sumar en Excel. El que lo sabía, el que lo sabe, bienvenido sea. Y el que no, pues lo está aprendiendo. Estamos. Algo sencillito. ¿Sí ven? Por ejemplo, si yo aquí ingreso 120 y acá ingreso 23 y me dicen,
que estos dos valores tengo que sumarlos. Yo mentalmente sé que es 143 el resultado, ¿sí? Pero si no quiero escribir fórmula, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono los dos valores o las dos celdas. Le doy clic acá arriba en la E y me dice que el resultado es 143. ¿Sí ven? Entonces, tanto vertical como horizontal, yo puedo hacer una autosuma sin estar escribiendo ninguna fórmula. ¿Sí? Y si la quiero escribir, la escribo, pero ¿cómo quedaría la fórmula? ¿Quién me la dice? Yo quiero sumar 120 más 123. ¿Cómo sería la fórmula para sumar esas dos cantidades? ¿Quién me dice la fórmula? ¿Con lo de la suma o solamente igual de, de 2 De más 2 más E2? E2. Muy bien, correcto, Shirley. Esa es la fórmula. Muy bien, correcto. ¿Por qué? Solamente me dicen que tengo que sumar dos celdas o dos valores, dos cantidades. Entonces no me cuesta nada escribir la fórmula, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo tengo varias cantidades y me dicen que tengo que sumar todo esto, ¿verdad? Entonces, es diferente sumar dos celdas que sumar varias celdas. Entonces, si yo quiero sumar todo esto, facilito, ¿verdad? Yo vengo y le doy clic aquí, en este caso, en suma automática o autosuma, como yo le digo. Y me dice que el resultado es 312. Entonces, cuando son varias cantidades así, en esta forma, que están seguidas, ¿verdad? Yo aplico la autosuma. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si las cantidades están así? No están seguidas. Aquí hay un espacio, aquí hay otro espacio. ¿Qué tendría que hacer yo? La fórmula, ingeniero. ¿Cuál sería la fórmula? Sería igual a 10 más D10 más D10 más F10 y más G10. Correcto, muy bien, Shirley. Y allí está el resultado, 218. El mismo que está arriba. ¿Sí ven? Correcto. Así quedaría la fórmula entonces. Una fórmula sucesiva, ¿verdad? Listo. ¿Estamos claros hasta aquí, por favor? Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber, por favor. Ingeniero, disculpe, ahí para hacer con ahí también se utiliza lo que es igual con la palabra suma, con la función. Claro, también. Y ahí sería igual suma y el primero y el último. Correcto. El primero, los dos puntos que me dicen hasta dónde voy a sumar, ¿verdad? Hasta el G. Así.
igual suma de A10 hasta G10. Miren que todo me lo marca de color azul. ¿Sí ven? Y me muestra el mismo resultado. ¿Estamos? ¿Estamos, niños? Sí. Sí, ingeniero. Los veo como asustados. Veo una cara como de asustados. No se asusten, tranquilo, que esto es así. Bien, entonces miren que aquí ya hemos sumado, ¿verdad? Vamos ahora con la resta, multiplicación y división. Algo sencillito también. Pero para esto, yo puedo seguir hacia abajo, ¿sí? Haciendo más, más y más. O a su vez, yo puedo en este caso crear una nueva hoja. Lo que yo le decía antes. Aquí dice hoja 1. Si yo quiero crear una nueva hoja, entonces doy clic en el signo más. ¿Sí? Si quiero crear una nueva hoja más, entonces otra vez el clic en el signo más. Y así sucesivamente yo puedo ir creando las hojas que yo lo desee, las hojas que yo vaya a necesitar. Ahora, si en esta primera hoja yo estuve, por ejemplo, sumando, entonces yo en vez de que se llame hoja 1, yo puedo decir que le voy a cambiar el nombre a sumar o a suma. ¿Cómo lo hago? Le doy doble clic en hoja 1, borro lo que está allí y escribo, por ejemplo, suma. Presiono Enter y listo. En la segunda hoja, borro lo que está allí y le puedo decir que se llama resta. En la tercera hoja, borro lo que está allí y le digo que se llama multiplicar. La cuarta hoja, doy doble clic, borro y digo que se llama dividir. La quinta hoja, le doy doble clic y digo, ah, no, aquí es una factura que yo voy a hacer. En la hoja 6, ah, no, que se llame notas, porque ahí voy a tener todas las notas de mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, así como yo le he cambiado el nombre a cada una de estas hojas, también las puedo identificar por colores. Suma, doy clic en suma, luego clic derecho sobre suma y aquí dice color de pestaña. Le doy clic, ahora le quiero dar un color a resta. Cuando doy clic en resta, miren que suma ya aparece con su color de fondo. Así mismo con resta, le doy clic derecho, color de pestaña. No se ve el color hasta que no la desactivo. ¿Cómo la desactivo? Dando clic en suma o dándole clic en multiplicar, etcétera. ¿Sí? Multiplicar también le quiero dar un color, también le doy un color. Dividir le quiero dar un color, también le puedo dar un color a dividir, no hay ningún problema. ¿Sí ven? Y puedo identificar mis hojas por nombre y por colores, como ustedes lo deseen. Eso ya es a libre elección de ustedes. Bien, entonces, para resta, como se lo dije, es algo sencillo. Aquí no es como en suma que hay que aplicar la función suma. Aquí solamente restamos 2 celdas, 3 celdas, 4 celdas y listo. Por ejemplo, yo voy a ingresar 23 acá, voy a ingresar 4, voy a ingresar 50, ¿verdad? Y me dicen que tengo que restar 23 menos 4. 23 menos 4, ¿cuántos serían mentalmente? Si no me equivoco, 19, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Siempre inicia el signo igual.
Luego digo que voy a restar 23 menos 4, entonces le coloco el guión o el signo menos, presiono donde está el 4, que en este caso sería A3. Entonces, ya tengo yo escrita mi resta. A2 menos A3. Presiono Enter y me dice que el resultado es 19. Ahora me dicen que tengo que restar los tres valores. ¿Qué tengo que hacer ahora yo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me quiere decir la fórmula? Se haría lo mismo, pero ahora se usa en vez del operador, digamos más, se usa el menos. El menos. Si no usamos función, sino solamente usamos fórmula. Correcto. Pero ¿cómo quedaría la fórmula? Eso es lo que Quedaría Sería igual, igual. igual igual a 2 a 2 menos a 3 a 3 y menos a 4. a 4. Correcto. Ahora, imaginémonos mentalmente. Restemos mentalmente. 23 menos 4 me dice que es 19. Pero miren que, ojo, ley No de los alcanza. signos, ¿verdad? 19. Ahora, 19 menos 50, No alcanza. Sí. ¿verdad? ¿En qué va a quedar? ¿En positivo o negativo? Negativo. Perdón, no escuché bien. Positivo. Negativo es ¿Por qué negativo? Menos por menos es más. Positivo. Más. Menos por menos es más. Menos por menos es más. Vamos a ver. ¿Qué que como aquí también resultado? es. Menos 31. ¿Por qué? Porque 19 no es mayor que 50. Y aquí yo le decía, ley de los signos. Se mantiene el signo de la mayor cantidad. Miren que hasta en eso Excel es inteligente. Ya está programado para que haga la ley de los signos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué uno necesita una calculadora si yo tengo Excel? Aplico nomás la fórmula y listo. Entonces, así yo puedo aplicar la resta. ¿Sí? Entre 2 o entre 3 o entre 4 o entre más cantidades. Pero siempre se va a aplicar ley de los signos internamente. El programa lo hace ya automático. ¿Estamos claros? Multiplicar. Asimismo, vamos a ingresar valores. Para multiplicar, nosotros utilizamos el signo de asterisco. ¿Sí? No utilizamos la X como por. Utilizamos es el asterisco. El asterisco. Informáticamente, el asterisco representa el signo por. Entonces, yo me dicen que, que tengo que sumar, perdón, que tengo que multiplicar 34 con 78. 34 con 78. Entonces, siempre iniciamos con el signo igual y luego a 2 por quién? Por A4, ¿verdad? ¿Cuánto es el resultado? 2652. Ahora tengo que multiplicar los tres valores. Lo mismo que hicimos en la resta, como lo dice Daniel, solamente cambiamos el signo, nada más. Igual 34 por 56 por 78. El resultado, aquí está, 148.572. 512, perdón. ¿Sí ven? Facilito. No es nada de complicidad.
nada de dificultad en también realizar una multiplicación. Vamos con dividir para salir de estas operaciones básicas. Entonces, miren, tengo tres valores y me dicen que tengo que dividir, por ejemplo, 120 para 12, ¿verdad? Coloco el signo igual, 120. El signo de división es el slash, ¿sí? El slash. Como voy a dividir para 12, entonces le doy clic a 12 y me dice A3 dividido para A4. Y el resultado me dice que es 10, ¿verdad? 10. Lo mismo pasaría si yo divido los tres valores. Yo digo, por ejemplo, A3 dividido para A4 dividido para A5. Y me dice que el resultado es 1.66666667. Ahora ustedes van a decir, tantos decimales, no hay problema. Esos decimales que están acá, se los podemos quitar. ¿Sí? Aquí arriba hay dos opciones que dicen aumentar decimales o disminuir decimales. Entonces, dependiendo con cuántos decimales yo voy a trabajar o quiero que se me muestre, yo los quito. Y le doy clic, por ejemplo, aquí donde dice disminuir decimales. Y comienza a disminuirse los decimales. ¿Verdad? Si trabajo con dos decimales, lo dejo hasta allí, 1.67. Si me dicen no, solamente es con un solo decimal, correcto, yo quito un decimal. Pero, ¿qué va a pasar aquí si yo quito un decimal? Si yo quito el 7, ¿qué va a pasar? Como este 7 pasa de 5, entonces este 6 se va a redondear a 7. ¿Sí? Automáticamente se va a redondear. ¿Sí? Entonces, en los decimales tenemos que tener en cuenta esa partecita de allí. ¿Sí? Si pasamos de 5 o de 5, el siguiente miembro o el siguiente término se redondea. Entonces, esa partecita de allí, quiero que la tengan también bien en claro, que si algún resultado le suele salir así con bastantes decimales, entonces ustedes tienen que tomar la decisión si trabajan con todos los decimales o trabajan solamente con dos decimales o con un decimal. Si toman la decisión de trabajar con dos decimales, entonces tienen que quitar hasta que se queden con dos. De esa manera. Bien, ¿estamos claros hasta aquí, por favor? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Llantos? ¿Quejas? Nada. ¿Qué es así, ingeniero? Lo del examen. Eso ya pasó. Ya estamos en otro parcial. Bien. Entonces vamos a una de las partes que también necesito que ustedes sepan porque van a tener que aplicar en las tareas que le van a quedar. Bien. Una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de que cuando vayan a hacer una actividad, un trabajo, y dependiendo del diseño que le digan que tengan que hacerlo, ustedes tienen que aplicar ciertas herramientas. Por ejemplo, a veces le voy a colocar como ejemplo un cuadro de calificación. Dice nombres, apellidos,
Por ejemplo, aquí eh, voy a poner aquí la carrera, no, notas. Voy a utilizar 4 parámetros. Por ejemplo, se me ocurre lecciones, se me ocurre trabajos, aporte y examen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá, ¿por qué yo coloqué lecciones, trabajo, aporte, examen en la segunda fila y no en la primera fila? Porque estas notas de aquí, ponerle suma, acá arriba, yo voy a hacer una combinación de celdas. ¿Se acuerdan que en Word nosotros podíamos combinar las celdas de la tabla? Acá en Excel también nos permite realizar eso. Por ejemplo, yo selecciono esta partecita de acá, las 4 celdas, y aquí arriba dice combinar y centrar. Si le doy clic, miren que las 4 celdas se hicieron una sola, ¿sí? Entonces acá yo puedo escribir parámetros de calificaciones. Por ejemplo, ¿no? Ahora, si yo veo que nombres y apellidos están en la primera fila, pero aquí esto queda en blanco. Entonces, para que no se vea este espacio en blanco acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Combinarlos también. Selecciono nombres hacia abajo con la segunda fila y doy clic en combinar y centrar. Con apellidos también hago lo mismo. ¿Sí? Pero, siempre hay un pero, nombres, la palabra nombre está en el margen inferior de la celda. Y yo quiero que aparezca aquí, en todo el centro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Selecciono la celda, ¿verdad? Vengo acá arriba, aquí donde está el menú fórmula, aquí abajito, dice alinear en medio. Doy clic en esta opción, alinear en el medio, y nombre automáticamente debe de aparecer en el centro de la celda. Lo mismo hago con apellido. Selecciono y doy clic, alinear en el medio. Y listo. ¿Se dan cuenta? Suma. Hago lo mismo. Selecciono las dos, combinar y centrar, y alinear en el medio. Y listo. ¿Cómo aplico bordes? Selecciono todo lo que está acá, ¿sí? Con clic izquierdo sostenido. Me vengo aquí arriba de fuente. Aquí dice bordes, ¿sí? Doy clic en la flechita y voy a seleccionar o a dar clic donde dice todos los bordes. Y ya le he colocado bordes aquí a esta parte, ¿verdad? Si quiero centrar, aquí en centrar y listo. Entonces, la palabra lecciones, trabajos, aporte, examen, le voy a dar un cambio de orientación. Por ejemplo, yo no quiero que lecciones aparezca de forma horizontal. Por ejemplo, yo quiero que aparezca así. Dice diagonal hacia arriba. Lo mismo que trabajo. Lo mismo que aporte. Lo mismo que examen. Suma.
¿Sí? Miren, quizá para darle una visualización diferente, ¿no? O puede, a su vez, que sea lo contrario, que sea hacia abajo, así. O a su vez, puede que sea de texto vertical, así, por ejemplo, ¿verdad? O a su vez, lo que a veces muchos docentes utilizamos, el girar hacia arriba, de esta manera. ¿Para qué? Para que estas columnas, donde yo solamente voy a ingresar, por ejemplo, un número, o voy a ingresar dos números, no me quede mucho espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahí? La columna tengo que hacerla menos ancha. ¿Cómo la hago menos ancha la columna? En este caso, la columna C. Aquí hay una línea que divide a la columna C y columna D. Esta línea que divide aquí, con el clic izquierdo sostenido, hacia la izquierda, y yo hago menos ancha la columna. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué pasa con esto? Que yo estoy reduciendo tamaño de la hoja para no ocupar mucho espacio, para que cuando tenga que imprimir no tenga que estar moviendo, ajustando, sino que desde un principio yo ya voy haciendo eso. Entonces, por ejemplo, ya no le voy a borrar esos parámetros calificaciones, solamente le voy a dejar en calificaciones. Trabajo también puedo hacer lo mismo, ¿sí? Para aporte, para examen. Y miren, ¿sí? Yo ya puedo, como quien dice, ingresar valores y no voy a ocupar mucho espacio, ¿sí? Y si es suma, también le puedo hacer lo mismo. Girar hacia arriba y hacer más angosta o menos ancha la columna, ¿sí? ¿Estamos claros en esta parte, por favor? Ahora, imaginémonos que yo voy a ingresar los nombres de los estudiantes. Y aquí hay un estudiante que se llame, por ejemplo, Osvaldo Sigifredo, por ejemplo, ¿sí? Pero miren que la columna A, que tiene que tener solamente los nombres, como los dos nombres son muy largos, digámoslo así, pasa el límite de la columna A. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Que esta columna A, hacerla más ancha. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Clic izquierdo sostenido hacia la derecha. Y ya hice más ancha la columna A. ¿Para qué? Para que los nombres que yo voy a escribir no sobrepasen el borde o el límite de la columna A. Claro que pueden haber nombres más largos que del que yo ya ingresé. Pero si existen nombres más largos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer entonces? Que esa columna A, hacerla más ancha, ¿verdad? Y lo mismo pasa con apellidos. Por ejemplo, el apellido dice Zambrano Rivadeneira. ¿Qué tengo que hacer para que se vean los dos apellidos? Que la columna B o la columna de apellido, hacerla más ancha para que se vean los apellidos completos, ¿sí? Entonces, allí ustedes aplican el ancho de la columna. Y así mismo como las columnas se pueden hacer más anchas,
también se pueden hacer más angostas, ¿sí? Tal y como lo hicimos aquí, en esta parte. Las filas también se pueden hacer más altas o menos altas. Si ustedes se dan cuenta de esto de nombre y apellido, si se dan cuenta que tienen un alto. Entonces, por ejemplo, yo quiero que la fila 3 sea más alta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? De la línea que divide la fila 3 y fila 4, clic izquierdo sostenido, arrastro hacia abajo y miren que la fila se queda más alta. ¿Sí se dan cuenta? Y si yo veo que me quedó muy alta y la quiero reducir, entonces de allí mismo, clic izquierdo sostenido hacia arriba y la hago menos alta. ¿Sí? Bien, ¿estamos claros, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? Como que se durmieron o se asustaron más. Bien. Si le quieren dar colores, ya eso queda a decisión de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero que nombres se identifique por un color, entonces vengo aquí arriba, color de relleno, y voy a seleccionar un color. Lo mismo hago para apellido, si es que le quiero dar colores diferentes, ¿verdad? Si quiero, por ejemplo, calificaciones, le quiero también dar un color, vengo acá y le digo que calificaciones va a tener este color, que lecciones, trabajo, aporte, examen, también le puedo colocar un color diferente, y suma, también le puedo colocar un color, y ahí hago un arco iris ya. Que quiero que el texto también tenga color, correcto, aquí donde está la letra A, color de fuente, le doy un color de texto, le puedo colocar negrita, cursiva, subrayado, el estilo que ustedes deseen, ¿verdad? Entonces eso ya ahí es algo sumamente básico que ustedes tienen que, en este caso, trabajar, ¿sí? Color blanco, etcétera. Todo lo que ustedes le deseen hacer a su hoja de cálculo, a su trabajo, a su diseño, es decisión ya de ustedes. Bien, ¿estamos claros? Los veo como asustados, no sé. Los veo como asustados. Y hasta ahí no se ve casi como que no muy complicado, pero cuando ya va para el aporte y el examen, ahí sí como que dicen, nos coloca Ahí- algo que allá nos mata, sí, dice, profesionales hagan. El problema también es cuestión de tiempo, Así es, porque hay que hacerlo tan rápido y ya, porque estamos aprendiendo, entonces se nos complica un así es, poquito. así es. Factor tiempo. Ahí, hasta ahí, sí, no, por lo menos por mí no la veo muy complicada, pero ya un momento de que No se preocupe, que no vamos a tratar de complicarle mucho la vida. Bien, entonces niños, vamos a quedar hasta aquí, hasta la siguiente clase.
en el aula virtual le va a quedar una tarea para que ustedes la puedan desarrollar, ¿sí? Algo sencillo, parecido a lo que hemos estado haciendo hoy día y que ustedes lo puedan replicar en la máquina y en sus casas. Y ese archivo de Excel me lo suben al aula virtual para yo revisar, ¿sí? Para yo revisar. Si veo que lo han hecho bien, pues entonces la siguiente clase continuamos. Y si no, si veo que hay algún desfase todavía, pues la siguiente clase lo que hacemos es reforzar un poquito más. Bien, no se olviden de marcar la asistencia, por favor, en la plataforma. Bien, aquí yo veo 16 participantes, menos yo 15. Han faltado todavía algunos compañeros. Igual, la clase está grabada, por si acaso quieran volverla a ver, ¿sí? O para la tarea que le va a quedar, le puede servir también como ayuda para que puedan realizar esa tarea. Bien, entonces nos estaremos viendo la próxima clase, ¿sí? Asimismo, puntuales para seguir, en este caso, pues trabajando y aprendiendo. De mi parte, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Listo, ingeniero. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿La tarea que usted dejó es la de los 12 ejercicios o cuál? Porque en la plataforma nomás sale de PowerPoint, no sale de la que está hablando ahorita. No, todavía no le he activado. Por eso le digo, en el transcurso de lo que resta la noche ya sería, o mañana revisen el aula virtual y ahí ya van a encontrar la actividad activada en este caso. La de 12 ejercicios era hasta hoy, hasta las 4 de la tarde, ya no se puede subir. Correcto. Esa tarea, si le hicieron, se puede decir a su manera, a su gusto, como le saliera y todo, no hay ningún problema. Lo que yo quería con esa tarea, el objetivo era que ustedes vean esta parte que hemos hecho hoy día, las fórmulas, ¿sí? Y ciertas herramientas que poco a poco la van a ir ustedes a aplicar. Pero tranquilo, ¿sí? De hecho, este ingeniero, en el mismo video había un link donde mandaba directamente a la tarea, o sea, no estaba resuelta. O sea, daba el link y uno tenía que resolverla. Yo la entendí así, yo la hice así. Correcto, es que ustedes tenían que hacer la tarea. Ustedes tenían que ver el video y con ese video guiarse para resolver la tarea. Ese era el objetivo, ¿sí? Pero tranquilo, tranquilo que vamos por buen camino. Bien, niño, entonces una vez más, pues gracias por su asistencia y nos estaremos viendo la próxima semana, la próxima clase. Pasen bien, Gracias. cuídense.